Buenas tardes a todos y gracias por su asistencia a este ciclo de conferencias en torno al Festival de Teatro Lírico Español, que ya es una de las señas de identidad de nuestra capital. Hoy vamos a tener el privilegio de contar para la presentación de la zarzuela Coronis, atribuida a Sebastián Durón, con una de las máximas expertas en repertorio lírico del barroco, además de, entre otras áreas, de la musicología. María Sangüesa Fonseca es doctora en Historia y Ciencias de la Música con premio extraordinario. Es de 2007 profesora titular de la Universidad de Oviedo. María Sangüesa es, asimismo, licenciada en Filología Clásica y coordinadora por Oviedo del Máster Interuniversitario en Patrimonio Musical, en el que se integran las universidades de Granada, Oviedo y Universidad Internacional de Andalucía. Nuestra conferenciante colabora en los proyectos Ópera de Oviedo y Ópera Oberta. Es miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos, de la Sociedad Española de Musicología, de la Sociedad Internacional de Musicología y de la Real Sociedad Menéndez Pelayo. Forma parte del Consejo Rector de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Ha participado en varios proyectos de investigación en el Centro Superior de Investigaciones Científicas relacionados principalmente con la recuperación del patrimonio musical hispano de los siglos XVII al XX y del patrimonio musical asturiano, en especial del Archivo Capitular de Oviedo, y es una de los firmantes del informe para la declaración de Bien de Interés Cultural de 11 órganos históricos de Asturias. Una de sus aportaciones más sustantivas de María Sangüesa es la edición de la obra Bartolomeo Giovenardi, tratadista musical del siglo XVII, en el libro El doctor Bartolomeo Giovenardi, teórico musical entre Italia y España. Paralelamente, publica más de 35 trabajos en algunas de las revistas más relevantes en el campo musical, como Ritmo, Revista de Musicología, Sociedad Española de Musicología, Cuadernos de Investigación y Boletín de la Asociación Española de Documentación Musical, entre otros. Las principales temáticas de estos artículos giran en torno al papel de la música en la educación, en las academias literarias en el siglo XVII en España, en la Casa de los Austrias de Carlos II, así como en la figura de los compositores Jaime de Ciervo, Luis Blasco y Francisco Salvador Daniel. También destaca la investigación en las artes del canto llano y la tratadística en las órdenes religiosas españolas del siglo XVIII, dedicando varios artículos a esta materia. De igual forma, también es autora de varios libros, destacando también un estudio antropológico musical en la obra Mujeres y música en la novelista del siglo XVII español, Personajes, actitudes y peculiaridades. Universidad de Oviedo, 1998. Es mucho más lo que se podría decir acerca de la doctora María Sangüesa, que hoy nos hablará de la zarzuela barroca Coronis, que se presenta por primera vez en España en versión escenificada en el marco de la 31ª edición del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo, que se celebra en el Teatro Campoamor. Se trata de una monumental coproducción de algunos de los más importantes teatros líricos franceses, como la Ópera Cómica de París y la Ópera de Limoges, lo que demuestra el auge de nuestro género lírico más allá de nuestras fronteras. Y ya sin más, tiene la palabra nuestra conferenciante. Muchísimas gracias. ¿Se oye? ¿El sonido está funcionando bien? Gracias.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, porque, bueno, como les decía en la presentación de este ciclo, esto es un viaje. Esto es un viaje por paisajes, por épocas, por géneros. En este caso, un viaje en torno a la zarzuela, pero esta vez hacemos el viaje hacia el pasado, hacia el siglo XVIII, con un título infrecuente que vamos a tener pues la grandísima suerte de ver. Y además, bueno, aunque suene pretencioso, va a ser un acontecimiento histórico, es decir, el estreno con versión, con escena, va a ser precisamente en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Hasta el momento... ¿Puedes acercar un poco más el micrófono? Creí que se oía. No. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Como decía, vamos a tener la suerte de poder ver el estreno en España de la versión con escena de Coronis de Sebastián Durón. Coronis es una zarzuela rodeada de muchas circunstancias que la hacen diferente por el momento político en el que surge. Vamos a ver todo ese convulso panorama que rodeó a Coronis, a su escritura y también a su posible estreno. Tampoco se conoce exactamente la fecha de ese estreno. Me gustaría comenzar diciendo que Sebastián Durón, músico nacido en la provincia de Guadalajara en 1660, en la localidad de Brihuega, y fallecido en Francia en el exilio en 1716 en Cambo-les-Bains, fue reivindicado gracias a las investigaciones de un catedrático español de musicología, Antonio Martín Moreno, catedrático de la Universidad de Granada, que fue el gran reivindicador y el gran rescatador de la figura de Sebastián Durón y de su producción lírica. También Antonio Martín Moreno fue precisamente quien descubrió que Durón había muerto en Francia, en el exilio, quien rescató los documentos relativos a Durón en Francia y quien vio la tumba de Durón en Francia. Hasta el momento no se sabía qué había ocurrido con Durón, alguien que había tenido que pasar por la amarga experiencia del exilio. Tras este hito en la musicología española, esta edición de 1979 de Salir el amor del mundo, tenemos en pantalla a la derecha la portada de la partitura, a la izquierda tenemos una grabación. Tras este hito, comenzaron a publicarse estudios sobre el teatro lírico español de la época, estudios, digamos, con más o menos fortuna, con mayor o menor acierto, pero que, de cualquier manera, como digo, esta edición de Antonio Martín Moreno fue una especie de pistoletazo de salida para prestar atención a algo que hasta el momento, pues bueno, estaba ahí, pero no había atraído las miradas de los investigadores o no mucho. Durón es un compositor cortesano entre dos mundos. Le alcanza de lleno en lo personal la guerra de sucesión y los problemas dinásticos en España de finales del XVII, con el último monarca de la Casa de Austria, Carlos II, que muere sin hijos, que muere sin sucesión al trono, y las luchas que vendrían por el trono español entre distintos partidarios que se sentían con derechos a suceder al monarca fallecido sin herederos. Estamos viendo aquí a esos dos pretendientes, a la izquierda al archiduque Carlos de Austria, es decir, el que parecería el continuador natural de la dinastía, ¿no? Un Habsburgo, y estamos viendo a Carlos II, el monarca fallecido sin sucesión, en ese retrato ecuestre de Luca Giordano, ese retrato tan airoso, cuando el pobre Carlos II tenía tantísimos problemas físicos que yo creo que a duras penas hubiera podido subirse a un caballo ni tan siquiera para posar para el retrato. Durón, maestro de capilla, músico cortesano, músico, podríamos decir, oficial de la reina viuda Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II, a la que vemos en ese retrato ecuestre también de Luca Giordano, que hace pareja con el anterior, y en otro retrato, en una edad ya más avanzada y ya en el exilio francés, la reina también tiene que exiliarse. Durón sigue sirviendo a la reina en Francia, en el exilio. Durón, como digo, tuvo que marchar al exilio porque era partidario del archiduque Carlos de Austria. Es decir, Durón tuvo la poca suerte de declararse partidario del que sería el bando perdedor, con todo lo que eso implica. Tras el regreso de Felipe V, del pretendiente borbónico y el que inaugura la dinastía borbónica en España, tras el regreso de Felipe V a Madrid, Durón es despedido y por ello tiene que partir al exilio en Francia y fallece en la localidad de Cambo-les-Bains
en 1716, en una trayectoria vital que, como digo, recuperó, por suerte, Antonio Martín Moreno, no por suerte, sino con mucho trabajo, pero digo por suerte para todos nosotros, ¿no?, para poder conocerla. Una trayectoria que, por desgracia, no deja de tener paralelismos con la de otro creador tan importante como Antonio Machado, que también fallece en el exilio en Francia. Dos creadores reconocidos cuyas vidas dan un vuelco a causa de una guerra, abandonando su país y muriendo más allá de sus fronteras. Sebastián Durón había comenzado su trayectoria como organista en la SEO de Zaragoza, un templo importante, evidentemente, y había ocupado puestos en catedrales españolas como la de Burgo de Osma, en Soria, y también en Palencia. La fama, el buen desempeño, la maestría en todos los sentidos como organista, como maestro de capilla de Sebastián Durón, hace que se le llame como maestro de la Real Capilla, el puesto más importante o uno de los más importantes que podía alcanzar un músico religioso en España, y también como rector o director del Colegio de Niños Cantorcicos, es decir, de los infantes de coro, de los niños de coro de la Real Capilla. Por ello, en su producción vamos a tener de todo, vamos a tener obras para órgano, él era organista después de todo, música sacra para voces e instrumentos, pero también música teatral, también teatro lírico, con ópera y zarzuela en su catálogo. La obra lírica de Durón tiene cabida en 10 años de la vida del compositor. Ahí es donde podemos agrupar, o donde más o menos se puede agrupar, su producción lírica. Desde más o menos 1695, es decir, todavía está vivo el último Austria español, Carlos II, hasta aproximadamente 1706. En un catálogo que se ha ido revisando, ha habido musicólogos que luego han hecho nuevas atribuciones, han descartado obras que antes se atribuían a Durón, ahora se considera que no son de Durón, y en cambio otras obras de autor no conocido hasta el momento ahora se le han atribuido a Durón. En la música de Sebastián Durón se aprecian los aires de cambio, es decir, empiezan a llegar novedades a la música española de la época, novedades que de todos modos ya estaban metiéndose ya desde segunda mitad del XVII, influencias italianas, francesas y alemanas. Ya desde segunda mitad o desde el último tercio del XVII, estas influencias habían ido introduciéndose en la corte española, que era un espacio multicultural por definición. No éramos un país aislado. En Palacio había personas de muchas nacionalidades, había una guardia de arqueros alemanes que tenían su iglesia y su hospital en Madrid, San Antonio de los Alemanes. Había portugueses, había italianos, había franceses, había de todo. Es decir, la corte de los Austrias españoles era absolutamente internacional y multicultural. Y en los músicos de la Real Capilla y Cámara había también de todas nacionalidades. Había italianos, había franceses, había alemanes, flamencos, había de todo. Con esto no puede extrañarnos que fuesen llegando pues, diferentes influencias y que fuesen penetrando poco a poco, pero se van a ir haciendo más acusadas determinadas influencias a medida que vamos a finales del siglo XVII. Cada vez la asimilación de las formas y de las sonoridades italianas va siendo más importante. Y en pantalla estamos viendo lo que decía pues, un pensador tan importante como Fray Benito Jerónimo Feijóo, la opinión que tenía de Durón. Feijóo, que lo tenemos enterrado a escasos metros, en la iglesia de la corte. Y parece ser que a Feijóo, por lo que dice ahí, no le gustaba mucho la música de Durón, porque decía que era la música de estos tiempos, por culpa de los italianos y por mano de su aficionado, el maestro Durón, que fue el que introdujo en la música de España las modas extranjeras. Y luego dice que lo peor es que ese italianismo ha avanzado tanto que incluso al propio Durón le extrañaría si resucitase, ¿no? Pero siempre se le podrá echar a él la culpa de todas estas novedades por haber sido el primero que les abrió la puerta, pudiendo aplicarse a los aires de la música italiana lo que cantó Virgilio de los Vientos, y cita aquí unos versos de la Eneida, sobre vientos que se lo llevan pues, todo por delante. Lo más gracioso de todo es que parece ser que a Feijóo no le gustaba mucho la música de Durón y le hace responsable de todos esos males italianizantes, los violines en el templo, esa música que suena más teatral que religiosa y que a Feijóo, como buen benedictino, pues no le gusta, no le parece apropiada. Pero el propio Feijóo nos va a decir que su favorito es Antonio de Literes, que todavía es más italianizante que Durón. Entonces, bueno, no es muy comprensible, ¿no? Pero esta era la opinión que a Feijóo le merece en su Teatro Crítico Universal, en el famoso discurso sobre la música de los templos.
Bien, Coronis tiene música de Sebastián Durón, si pensamos que es de Durón, y el libreto es de autores anónimos. La zarzuela tiene 2 jornadas, es decir, 2 actos, 2 partes. Los textos del libreto, uno de ellos, desde luego uno de los actos es de autor anónimo, no se ha podido determinar su autoría, y quizá el otro autor sea José de Cañizares, al que vemos en pantalla en una recreación del siglo XIX, y vemos aquí la portada de un libreto suyo de zarzuela, Milagros hallar verdad, cuyo libreto es de Cañizares y la música es de Francesco Corradini. Esto pudo haber influido en la desigualdad de los 2 actos, de las 2 jornadas del espectáculo, porque la segunda tiene muchos más recitados y arias que la primera, es decir, la estructura ya es irregular al haber la mano de 2 libretistas, de 2 poetas redactando el texto. Parece ser que algunas de las características de la métrica, de la versificación empleada en la segunda jornada, apuntan a que fuese Cañizares el autor de esa jornada, por las características poéticas. También se había atribuido Coronis a Antonio de Literes. Esto había venido repitiéndose, hasta que un análisis detallado ha permitido atribuirla a Sebastián Durón. Aquí tenemos un pequeño recuerdo a Literes, ¿no? Ese conocido número de la Comedia Física y también la portada de Los Elementos, ópera armónica al estilo italiano. Pero aquí tenemos el manuscrito de Coronis, el precioso manuscrito de Coronis que procede de la Biblioteca Real y se conserva hoy en día en la Biblioteca Nacional de Madrid, porque los fondos de la Biblioteca Real fueron, digamos, el germen fundacional de la Biblioteca Nacional. Como vemos, es un manuscrito cuidado y lujoso. Vemos que tiene una encuadernación verdaderamente lujosa, con hierros dorados, con broches. Y otras 5 zarzuelas de Durón también están copiadas en manuscritos, como digo, muy cuidados y muy lujosos. Esto nos indica algo, el contexto cortesano en el que se producen y generan estas obras. También la estima por la figura de Durón. Este manuscrito fue copiado por Manuel Pérez, copista de la Real Capilla, copista de música, desde 1701 hasta su muerte en 1713. Si miramos el manuscrito, la caligrafía musical verdaderamente es muy clara y muy cuidada. No creo que tuviéramos mucho problema en cantar o tocar directamente del manuscrito. Es un manuscrito de lujo, quizá un regalo protocolario. No es un manuscrito de uso para los intérpretes, más bien parece una copia hecha como a modo de recuerdo o de regalo lujoso. Estamos viendo, por ejemplo, no sé si se ve el puntero de mi ratón en la pantalla, ¿se ve? Estamos viendo estos adornos, estos colofones de adorno que van a aparecer en distintos sitios del manuscrito. La claridad de la caligrafía es cuidadísima, es una caligrafía musical preciosa y el texto también se lee sin ninguna dificultad. Y algo que también es un indicio de que el manuscrito es de lujo y que quien lo ha encargado, en este caso, pues la Casa Real, no escatima en gastos. Los huecos en blanco, el desperdiciar, entre comillas, sitio en un manuscrito de música quiere decir que el que lo encarga pues no repara en gastos, porque si no se ahorraría mucho más el espacio, se copiaría música en todos los rincones disponibles, ¿no? Y no es así. Vemos aquí, pues como digo, estos adornos, estos bonitos colofones en rojo, ¿no? Coronis se ha definido, según los últimos estudios, como una zarzuela totalmente cantada. Claro, no, a esto nos puede causar una especie de choque, decir que es una zarzuela totalmente cantada, es una ópera entonces, ¿no? Si se canta todo no es zarzuela, es ópera, ¿qué ocurre? Esto puede resultar un poco contradictorio. Este concepto, como digo, parece que contradice la idea de zarzuela que tenemos como obra de teatro lírico que conjuga partes habladas, diálogos con partes cantadas. Pero parece ser que también en la producción de Durón hay otras zarzuelas enteramente cantadas. Selva encantada de amor y también Apolo y Dafne. Estamos viendo una página del manuscrito de Apolo y Dafne, también en la Biblioteca Nacional. Hay otras zarzuelas en el 18, a principios del 18, que también son enteramente cantadas, que no tienen partes habladas. Es decir, podemos pensar que es algo a medias entre zarzuela y ópera. Carece de una de las características más conocidas de la zarzuela, el alternar el canto con la parte hablada. Bien,
De cualquier manera, Coronis es así. En estas zarzuelas enteramente cantadas, todos los personajes cantan y dialogan cantando, porque en la época anterior lo habitual era que cantasen los personajes de los dioses. El canto era la voz divina, y en cambio los personajes, digamos, de un estatus más bajo, participaban en los diálogos hablados. Los mortales intervenían en los diálogos hablados. En Coronis hay menos personajes que en otras zarzuelas, hay menos tramas secundarias, aunque vamos a ver que hay dos tramas paralelas, hay menos monólogos largos y hay más música. Si es enteramente cantada, pues hay más música, lógicamente, y es más variada que en las zarzuelas con partes habladas. Entonces, bueno, este concepto de zarzuela enteramente cantada, como digo, no deja de ser curioso. ¿Cuándo se estrenó Coronis? Pues no tenemos una datación exacta. Pudo producirse entre 1704, que es el año en el que se estrena la obra que están viendo ahí, titulada Hasta lo insensible adora. Ahí estamos viendo el texto, no estamos viendo el manuscrito musical, sino el manuscrito del texto. Es el libreto de José de Cañizares, habíamos visto ya la imagen de José de Cañizares también. En 1704 se estrena Hasta lo insensible adora y en 1706 Durón marcha al exilio. Con lo cual esto nos deja una horquilla de un año, probablemente en 1705, para el estreno de Coronis. Es decir, podría haberse representado en 1705 y esta curiosa idea de la zarzuela completamente cantada. Hasta el momento se creía que se habían perdido las partes habladas. Ahora se piensa que era enteramente cantada y que el espectáculo era así. Cuando pensamos en zarzuela, pensamos muchas veces en un modelo que responde más bien a la zarzuela del XIX o principios del XX, personajes populares, convivencias de todos los días, podríamos decir, más o menos anecdóticas y que en otras épocas no hubieran tenido cabida nunca en un escenario, ¿no? Pero la zarzuela del siglo XVII y del siglo XVIII no es así. Son zarzuelas de temática mitológica. La zarzuela barroca utiliza argumentos complicados tomados de historias de la mitología clásica, fábulas pastoriles y amorosas. Ellos hablaban de fábulas y que eran habituales ya desde los principios del género. Si pensamos como precedente de la zarzuela la titulada El laurel de Apolo, y estamos hablando del siglo XVII, pues estamos hablando de temática mitológica. Coronis es una princesa griega. En la mitología es hija del rey Flegias y de Cleofeme, que a su vez era hija de la musa de la poesía. Es decir, estamos hablando de un personaje mitológico. Aquí la vamos a encontrar como ninfa sacerdotisa de la diosa Diana. En ese sustrato mitológico vamos a ver cómo se superpone la estructura del teatro español y sus personajes arquetípicos. Ese teatro español del siglo de oro, ese teatro que nos viene de Lope y de Calderón, donde tenemos normalmente en las comedias una pareja noble, es decir, el galán y la dama, una pareja de graciosos, que normalmente suelen ser los criados del galán y de la dama, respectivamente, y también personajes de barba, es decir, personajes ya pues de una edad, que solían salir con barba y que a veces pues tenían bueno, un cometido un tanto ridículo o de figurón, ¿no? El ser un barba se supone que pues, era ser un señor mayor que a veces pues, también hacía un poco el ridículo. Es decir, va a haber una confluencia de las formas de los espectáculos cortesanos que tenían una enorme influencia italiana con esos usos y costumbres del teatro español del XVII, para formar una mezcla que no es imposible ni mucho menos, sino una mezcla equilibrada donde todo acaba encajando. Ese argumento mitológico se extrae de las Metamorfosis del poeta latino Ovidio, en concreto del libro segundo. Van a concluir dos historias que están relacionadas entre sí a través de la protagonista, a través del personaje de Coronis. Una de ellas es una historia de amor no correspondido, ya veremos. El dios Neptuno, al que tenemos a la derecha con su tridente, está enamorado de la ninfa Coronis. Aquí no es una princesa, sino una ninfa. Y ordena a un monstruo marino llamado Tritón que capture a Coronis. En otras historias de la mitología pasa algo parecido con Andrómeda, por ejemplo, encadenada a una roca y amenazada por un monstruo marino. En fin.
Pero, bien, Tritón rapta a Coronis y acaba enamorándose de ella. Y Coronis lo rechaza. Evidentemente a nadie le gusta un monstruo marino. Tritón intenta llevarse a Coronis por la fuerza. Apolo mata al monstruo. Apolo ya había matado a otros monstruos, a la serpiente Pitón, liberando a Grecia de un monstruo tan terrible, y socorre así a Coronis. Es decir, Apolo libera a Coronis pues, de ese monstruo marino que se había enamorado de ella para su desgracia, ¿no? La otra acción va a ser la rivalidad entre los dos dioses, entre Neptuno y Apolo, por conseguir ser la divinidad titular, diríamos ahora el santo patrón, en cierta manera, de la región de Flegias, de donde era rey el padre de Coronis, en la historia mitológica original. Por decreto de Júpiter va a ser la propia Coronis quien elija a esa divinidad tutelar de la región. Es decir, es un poco el juicio de París, pero al revés. Es, en este caso, una mujer quien va a tomar la decisión. Coronis va a elegir a Apolo en agradecimiento por haberla librado del monstruo. Bueno, no le hizo poco favor, precisamente. Ahí tenemos los personajes de la zarzuela. Coronis, tiple, Tritón, monstruo marino, tiple, el adivino Proteo, será un tenor. Oh, hay una errata, perdón. Menandro el gracioso, otro papel de tiple. Sirene la graciosa, papel de tiple. Apolo, Neptuno, Iris son tiples, es decir, que estamos viendo que todo este mundo está escrito para voces agudas. Y podemos pensar, monstruo marino, el dios Apolo, el dios Neptuno, son tiples. Bien, ¿qué ocurre? En la tradición del teatro español, las actrices cantaban y las actrices hacían papeles masculinos. Entonces no debe extrañarnos que hasta los monstruos marinos y las divinidades masculinas sean tiples, porque, como digo, eran actrices que cantaban o cantantes femeninas que hacían papeles masculinos. Claro, vemos aquí esta distribución donde vemos el tipo de voz y el personaje y pensamos, bien, ahora solo nos falta saber qué cantantes o qué actrices estrenaron esto. Pues por desgracia no se sabe. También me gustaría saberlo a mí, pero no tenemos testimonio ninguno, al menos por curiosidad, de saber qué cantantes pudieron hacer esto o qué actrices de la época. En cuanto a los efectivos instrumentales, tenemos 2 violines, 2 flautas, 2 oboes, 2 violones o violonchelos y un coro agudo. En el momento gustan los coros agudos, es decir, con tiple primero, tiple segundo, contralto y tenor, coros sin bajo, que a veces se dividen en 2 semicoros en algunas de las escenas. Este contraste de coro agudo con 2 triples, contralto y tenor, era muy propio del barroco español, a veces en las obras policorales para contrastar con un coro que tuviera las 4 voces, soprano, contralto, tenor y bajo. Pero todavía hay más. Es una zarzuela que tiene una lectura política, una doble lectura de tipo político, porque se ha interpretado que Coronis representa una alegoría del contexto de la guerra de sucesión por el trono español. Es decir, de una manera metafórica y poética se está contando a los espectadores esa rivalidad y esos problemas, esa contienda por el trono español. Esa guerra de sucesión que dura de 1701 a 1713 con los pretendientes que habíamos visto del partido austriacista, el archiduque Carlos de Austria, y del partido borbónico, Felipe de Anjou, futuro Felipe V y primer Borbón en España. Estamos viendo, bueno, pues quienes resultaron ser los ganadores de toda esta contienda: Felipe V y su esposa María Luisa Gabriela de Saboya, a quien están dedicadas algunas obras de teatro lírico del momento. Es muy llamativo que en la producción de Sebastián Durón se encuentran las llamadas zarzuelas de guerra dedicadas al rey, dedicadas a Felipe V, y las zarzuelas de tema amoroso dedicadas a la reina María Luisa Gabriela de Saboya. A partir de 1700, y sin duda por ese ambiente bélico, esa guerra de sucesión que dura 13 años, solamente 2 zarzuelas de Durón evitan el tema bélico, es decir, solamente va a haber 2 zarzuelas amorosas. La titulada Hasta lo insensible adora, veíamos antes el libreto de Cañizares, de 1704, y Veneno es de amor la envidia.
fechada entre 1705 y 1706 con libreto de Antonio de Zamora. Estas dos zarzuelas de tema amoroso van dedicadas a la reina y no al rey. Entre las obras líricas de Durón de tema bélico, esas zarzuelas y óperas de guerra, en este caso es una ópera, estaría la ópera La guerra de los gigantes. Ya tenemos el término guerra en su propio título, hacia 1701. Estamos viendo ahí la portada de esa ópera escénica, deducida de La guerra de los gigantes. Y ahí sí vemos claramente Maestro Durón. En el manuscrito de Coronis no pone el nombre. Y vemos el principio del manuscrito con también esa caligrafía absolutamente pulcra. Pero también el problema de, a la hora de hacer una edición de estas obras, pues tener que tomar muchas decisiones de tipo musicológico porque no todo está escrito. Otras zarzuelas de guerra de Durón de este momento son Las nuevas armas de amor y Apolo y Dafne, y finalmente Coronis, que sería la más guerrera, la más belicosa de las tres, por toda esa metáfora, por toda esa alegoría del contexto de la guerra de sucesión. Ahí vemos la edición de Antonio Martín Moreno de La guerra de los gigantes, la primera grabación que se hizo de La guerra de los gigantes, que fue un verdadero hito también cuando se recuperó en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, se hizo, y una grabación de La guerra de los gigantes, una ópera absolutamente maravillosa, donde también, pues todos esos gigantes también son voces agudas y son cantantes femeninas, haciendo papeles no muy femeninos en principio, ¿no? Con todo, esa diferenciación entre lo guerrero y lo amoroso no es ninguna novedad en la historia de la música, ya desde Monteverdi con su libro octavo de Madrigali Guerrieri ed Amorosi, de 1638, donde tenemos esos madrigales dedicados a Marte, sobre la guerra, y dedicados a Venus, sobre el amor. Tampoco la doble lectura política era desconocida en los espectáculos líricos del barroco. Los ballets de cour en Francia, las óperas de Lully, los masques, cortesanos ingleses, o óperas también como L'Incoronazione di Popea de Monteverdi, también hay detrás una alegoría política y una inspiración incluso en personajes reales, en gobernantes de la época. En la coronación de Popea, Monteverdi y su libretista se van a inspirar en el duque de Mantua, Vincenzo Gonzaga, para el personaje de Nerón. Es decir, hay referentes de la antigüedad, pero hay referentes a lo mejor mucho más cercanos, ¿no?, para caracterizar a ese gobernante. O también en Dido y Eneas, donde la doble lectura política es muy interesante, porque se ventila ahí el conflicto de tensiones entre la monarquía inglesa y los católicos. Entonces, bueno, todo esto se puede leer siempre sobre un doble prisma. O también, posteriormente, Agripina de Händel, donde el personaje del emperador Claudio es una caricatura del Papa Clemente IX, y además la rivalidad de Ottone y de Nerone por el amor de Popea es un reflejo muy curioso de la lucha entre los pretendientes al trono español vacante por la muerte de Carlos II. Es decir, Agripina de Händel también tiene que ver en cierta manera con el conflicto español de la guerra de sucesión, aquí representado en los dos pretendientes de Popea. En Coronis son Apolo y Neptuno los que se enfrentan por conseguir el culto, por ser la divinidad tutelar en una región de Grecia, en Flegias. Y al final, como decía, es Júpiter quien hace recaer sobre Coronis la responsabilidad de elegir al vencedor, y ella elige a Apolo. Como decía, Coronis estaba muy agradecida, me parece muy lógico, porque Apolo hubiese matado a ese monstruo marino, Tritón, que la atormentaba. Apolo podría relacionarse con Felipe V. En Coronis, Apolo representaría a Felipe V. Y esto es una alegoría muy transparente. Felipe V, después de todo, es un duque francés, es duque de Anjou y pretendiente al trono español. La gran importancia de esas alegorías solares y apolíneas en Versalles. Luis XIV, el rey Sol, la figura de Apolo por todas partes en Versalles. Bueno, pues alguien que viene de Francia, no es nada extraño que la asociación sea con Apolo, con toda esa iconografía que celebra en Versalles al rey Sol. Neptuno sería el pretendiente Habsburgo, Carlos de Austria. Como su nombre parece sugerir, Coronis representa de una manera muy transparente la corona española, ese trono sin sucesión, ese trono en litigio, y la propia Coronis acaba eligiendo a uno de los posibles pretendientes en la lucha.
Bien, el monstruo marino también tiene un referente en la realidad, si se puede decir así. Este eclesiástico que vemos de labios tan sensuales en ese espléndido retrato de Carreño de Miranda es el cardenal Luis Fernández Portocarrero, que pretendía la regeneración de la monarquía hispana recurriendo a la ayuda administrativa y militar de Francia, pero manteniendo las tradiciones españolas. Es decir, el cardenal Portocarrero pretendía una fórmula que quizá no hubiera gustado mucho, convertirnos en cierta manera, entre comillas, en un departamento francés, manteniendo a la vez las tradiciones españolas. Bueno, era una apuesta, digamos, a medio camino, un tanto extraña y un tanto arriesgada, ¿no? Parece ser que el cardenal Portocarrero era el referente del monstruo marino Tritón y el perdedor de toda esta historia, ¿no? Por ello, Tritón era una extraña mezcla de un monstruo destructor y de un galán enamorado, sugiriendo así que el proyecto político del cardenal Portocarrero no era viable en absoluto. Es decir, esa solución de compromiso a medio camino evidentemente no hubiera gustado nada en la época. Y estamos viendo un cuadro curiosísimo. ¿Qué le ocurre a este cuadro? ¿Qué peculiaridad tiene? Está cabeza abajo, ¿verdad? Bien, este cuadro existe y este cuadro está colgado cabeza abajo en una ciudad española, en Xàtiva, efectivamente, porque en Xàtiva eran partidarios del archiduque Carlos y al triunfar el futuro Felipe V, el pretendiente borbónico, mandó incendiar la ciudad. De ahí que el sobrenombre de los habitantes de Xàtiva sean los socarrats, los quemados. Y bueno, pues en agradecimiento, entre comillas, este retrato que está en Xàtiva está colgado cabeza abajo, recordando que Felipe V ordenó incendiar la ciudad. Entonces, bueno, es así como lo recuerdan y se lo agradecen simbólicamente. ¿Cuál es la recuperación que se ha hecho de Coronis en tiempos actuales? Bien, ha habido, iba a decir representaciones, desde el punto de vista escénico no, porque el estreno escénico en España va a producirse este jueves en el Teatro Campoamor, pero sí que se han hecho recuperaciones de Coronis en el Auditorio Nacional en octubre de 2019, el grupo Los Músicos de Su Alteza, dirigidos por Luis Antonio González Marín. Y luego vino la gira de Le Poème Harmonique desde noviembre de 2019 a abril de 2020, con una producción que será la que veamos aquí y en la que han tomado parte pues, varios teatros líricos franceses. Como digo, es una suerte que vayamos a ver esta producción de la Comique de París. Es un teatro que para mi gusto programa muy bien, hacen cosas muy interesantes y que además dedica parte de sus esfuerzos al barroco francés, claro, de una manera muy significada, es lógico, pero además pues de una manera para mi gusto muy acertada, con producciones que intentan recrear la escenografía de la época, con maquillaje de época, con luz de candilejas, con luz de velas en el escenario y con gestualidad barroca, es decir, producciones, un pequeño túnel del tiempo. Lo digo por haber tenido la experiencia precisamente de ver allí pues, alguna ópera en estas circunstancias, por ejemplo Ercole Amante de Cavalli, y como digo, pues verdaderamente la magia de traspasar la cuarta pared se producía, ¿no? Con esa gestualidad que hoy en día nos resulta muy ajena, los cantantes siempre de frente, pero decir, bueno, pues así es como lo veían en el 17, bien, vamos a sumergirnos en la experiencia. Bien, pues vamos a tener esa suerte nosotros con Le Poème Harmonique para ver una Coronis como podría haber sido en la época, aunque no quiero reventar la sorpresa desde ningún punto de vista. Lo que vamos a ver no va en esa línea, la indumentaria no va a ser de época, han optado por otra vía, pero como digo, el acercamiento al barroco de un teatro como la Opéra Comique de París me parece singularmente interesante por la atención que le dedica. Estamos viendo el programa de mano de esa versión de Los Músicos de Su Alteza en el Auditorio Nacional en 2019 y luego estamos viendo la carátula de la grabación también del Poème Harmonique de Coronis. Y en versión de concierto,
como fue también en el Auditorio Nacional, con los músicos de Su Alteza, en versión de concierto se pudo, iba a decir ver, más bien escuchar, en el Teatro Real, en junio del año pasado también con Le Poème Harmonique y con Vincent Dumestre dirigiendo su grupo. Y llegamos, bueno, pues a abril de este año, donde podremos verla por fin con escena, con esa divertida producción, porque verdaderamente los fotogramas de la producción, como digo, no es esa recreación historicista, que es muy interesante también, sino que potencian otros aspectos, ¿no? Pero vamos a tener un reparto de auténticos especialistas de Théâtre de Caen, con la coproducción de otros importantes teatros franceses, la Comédie Lille, Rouen, Limoges, y coproducción también del propio grupo de Le Poème Harmonique. Cantantes especialistas en barroco como Isabelle Truyet o el tenor Cyril Auditi. Entonces vamos a tener la suerte de ver una Coronis verdaderamente muy bien servida desde el punto de vista vocal, escénico y también lo que sale del foso. Le Poème Harmonique son absolutamente maravillosos. Entonces, bueno, creo que verdaderamente es una gran ocasión. Había gente que me comentaba, sí, que bien la zarzuela, pero ¿cómo será esto de Coronis? ¿Cómo? Bueno, pues será maravilloso y será la ocasión de sumergirnos en un repertorio infrecuente, desgraciadamente infrecuente, debería ser más visitado, pero que, como digo, ya que Coronis viene a nuestra casa, por favor, no dejemos de visitarla a ella, no dejemos de sumergirnos en la experiencia. Y me despido con este bonito cuadro de Domenichino, donde el propio Apolo dispara una flecha a Coronis. Coronis le ha sido infiel con un joven y Apolo decide pues liquidarla, literalmente. Coronis está embarazada y como está embarazada optarán por sacar al niño que venía en camino, que era nada menos que Asclepio, el dios de la medicina. Personajes maravillosos para una música maravillosa y que en este caso tiene una doble lectura política relacionada con nuestra propia historia. Muchas gracias. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bueno, las representaciones serán el 18 y 20 de abril, que son jueves y sábado, ¿no? Por si alguno todavía no sacó la entrada, pues la verdad que es interesantísimo y es una oportunidad única que nos viene aquí al Teatro Campoamor y es muy importante, la verdad. Y van a disfrutar muchísimo. Gracias. Gracias.